que además daba lecciones de moralidad, pero andaba por otras cuerdas. ¿Cómo habrá sido el desarrollo de ese personaje para él, Bueno, que marcó tanto además, porque fue muy rupturista en su minuto? no sé cómo habrá sido porque en esa época él estaba haciendo la teleserie y yo estaba en el teatro. Nunca hablamos sobre el proceso, simplemente ahora lo he visto en algunos capítulos y me parece estupendo. Eso habla bien de la versatilidad que deben tener todos los actores, pero que en Tito lo logró a plenitud en su momento. Sin duda, y ese probablemente es uno de los sellos más impresionantes de la carrera de Tito Noguera, ¿no? Lo que yo te decía antes de que viéramos el compacto, esa versatilidad, porque efectivamente él era un hombre, se veía como humilde, retraído, cuidadoso de su intimidad, pero era capaz de desdoblarse y convertirse en una persona totalmente diferente. Eso es lo que debería ser todos los actores de Chile. Ramón, cuando uno conversa con algunas personas Sí. cercanas a Héctor, por ejemplo, escuchaba a Cristian Campo y decía que Héctor Noguera quería morir como Molière, en las mismas condiciones, Arriba del escenario. arriba del escenario. Y otros dicen que le temía mucho la invalidez, pero precisamente por eso, porque quería vivir, y si era morir, pero sobre las tablas, en el teatro. ¿Sientes tú que era el mayor temor que tenía Héctor Tito Noguera? No lo sé, pero si lo decía tiene que haber sido cierto, porque Tito no era un hombre mentiroso. Ahora, a mí me preguntaba, ¿cómo es posible que tú hayas dejado de actuar, Ramón, cuando estás lleno de vitalidad, de vida, de energía, de inteligencia y de cultura? Y yo le decía, mira, flaco, hay un tiempo para todo. Yo no soy como tú. A ti te falta poner en escena la guía de teléfono desde Arica a Puerto Montt. Eso es lo único que te va faltando. Yo necesito descansar. Además que esta ya no es mi época. Me decía, cámbiala arriba del escenario. No, gracias, le decía yo. Y él siguió actuando Esas ganas hasta... de seguir. Él siguió hasta el final. Sí. Al final, Él sí. siguió hasta el final. Sí, y de hecho, yo comentábamos hace un poquito que estuvo hace poco con una obra con Jaime Badel. Estaba haciendo una teleserie en Mega, que incluso Amparo en la mañana contaba que muchas veces estando en la clínica y teniendo que hacerse exámenes y tratamientos, partía después a conectarse para hacer las escenas. Ese compromiso, ¿de qué te habla de un Tito Noguera que quería efectivamente estirar al máximo la vida? La vida actoral. Pero no la vida de él, evidentemente, porque si él no vivía no podía seguir haciendo lo que hizo. Pero era un afán que yo le llamaba malsano. ¿Pero la Malsano. tuvo desde joven, crees tú? No sé, pero yo recuerdo cuando llegaba atrasadísimo de estar grabando Sucupira, por ejemplo, y me acuerdo que como era tan distraído dejaba la tetera, el hervidor eléctrico que era de metal, encima de la mesa del maquillaje, encendido, y cuando volvíamos ya se había hecho un hoyo y se había caído la tetera al suelo, con agua hirviendo. Ramón, Bueno, y como esa amigo, era su forma, sí. y como amigo, porque te preguntamos tu impresión respecto Como a lo amigo. que... Sí, pero como amigo, ¿cómo Mira. era? ¿Cómo era para ti ser amigo de él? Sí. Te voy a contestar. Tito no solamente fue un colega, no solamente fue un compañero de escena o un camarada, fue un amigo, de esos amigos grandes, de verdad, sincero. Podíamos dejarnos de ver durante 2 años y medio, 3 años, y nos veíamos de repente y continuábamos la conversación sin ¿por qué no me llamas? ¿Por qué no me llamaste? ¿Qué es lo que hiciste? Yo no lo hice. Continuábamos con la vida en adelante. Yo lo quería y lo respetaba mucho y él me respondía con lo mismo. Hicimos proyectos juntos como un ensayo de Acto Studio a la chilena en la Academia Chilena de Bellas Artes, de la cual los dos somos miembros. Y él me entrevistaba a mí, yo lo entrevistaba a él y se mostraban, ¿cómo se llama?, videos de los dos actuando juntos. En el rol del profesor de filosofía del burgués gentilhombre que se hizo en 1975 y tuvo 3 años en escena, el Tito estaba espléndido haciendo una caracterización maravillosa, muy divertida, nada que ver con los Mercader ni con las otras cosas que él ha hecho. Era un gran actor. Y yo tuve el honor de ser elegido para entregarle el premio a la trayectoria que le dio Chile a actores
el año pasado, en el mes de marzo, en el Teatro Oriente. No, y así galardones por mucho, ha recibido mucho Héctor Noguera, y hay algunas cosas que probablemente son invaluables. Te cuento, Ramón, que nosotros tenemos una comunidad. Habitualmente, en otro contexto, interactuamos y hay personas que confían en nosotros y nos entregan su problemática y la tratamos de solucionar como la tarde nuestra. Pero hoy día, como es un día especial dedicado a Héctor Noguera, nos mandaron esta imagen y tiene que ver con uno de los personajes de Héctor Noguera. Dice: hola amigos, envió foto de Tito Noguera como alcalde de Sucupira, Federico Valdivieso, pero con funcionarios reales de la ilustre municipalidad de Zapallar. Esta es una de 1996. Esta es una de las, probablemente una cantidad enorme de imagen de que algún chileno atesora en su recuerdo y que hoy la saca y dice: yo también tuve mi historia con Héctor Noguera. Con el gran Tito Noguera. Ramón, Qué bueno. Ramón, tú viviste el proceso de sí. enfermedad con Tito, tuviste opción de hablar con él durante los últimos días, de saber cómo estaba. Él sabía que ya su situación de salud era mucho más delicada. No sé si Héctor sabía de la seriedad de la situación en que estaba, pero como no era nada de tonto, lo intuía perfectamente. La última vez que estuve fue en mayo, junio, julio del año pasado, en un encuentro que hizo el entonces rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, donde nos presentó un grupo de actores y actrices de lo que fue el Teatro de Ensayo de la Católica a la comunidad de la universidad, los decanos, los jefes de carrera, los directores, en fin. Y ahí estuvimos hablando con el Tito y el Tito no se sentía nada de bien. Y yo le dije: flaco, por Dios, ¿qué te pasa? ¿Por qué no vas a ver un médico? Me dijo: sí, me estoy en tratamiento, pero tengo problemas, en fin, qué sé yo. Bueno, él había tenido una enfermedad que en su época había sido muy seria cuando él era niño. Y luego, bueno, ya no supe más de él hasta más adelante, pero me negué a ir a estar con él porque yo me conozco y sé que me podría haber quebrado al lado de él, emocionalmente hablando, y no quería que el flaco se enterara de que estaba llorando por mi pena y no por la de él que se iba. Así que le mandaba cariños con Cristian Campos, que me pidió que fuéramos juntos, pero yo preferí no hacerlo, pero le enviaba cariño. Además que yo creo que también uno se va quedando con los buenos recuerdos de una historia. Hablamos de una amistad de 65 años, de esas que además están llenas de anécdotas, ¿o no? Me contabas tú que con la cara especial, con la personalidad especial de Héctor, como que a veces conseguía la ayuda que necesitaba por ser tan distraído, por estar siempre tan perdido, o no sobre el escenario, sino que ya una vez que salía de personaje. Sí, bueno, era una característica del flaco, pues una vez salimos del Camilo Enrique, los dos conversando, y llegamos por la calle Amunátegui hasta que nos encontramos con la pared de la estación Mapocho y seguimos conversando ahí, hasta que de repente vimos que se estaba haciendo muy de noche y me dijo: bueno, ¿y dónde está la citroneta? Yo le dije: pero ¿cómo? Si tú sabes. Ay, me dijo el Tito, yo pensé que tú sabías. Pero ¿cómo lo iba a saber yo, Tito? Por Dios, si yo me vine por mi cuenta, eres tú el que me lleva hasta una cuadra antes de llegar a mi casa. Así era el Tito Noguera. Se le perdía la citroneta y salía con otra citroneta del estacionamiento del Campo Oriente, que no sé por qué milagro le hacía otra citroneta y se iba para su casa en una citroneta ajena, imagínate. Oye, después te tocó igual ser parte de él como a medida que fue creciendo, porque en un inicio eran unos jóvenes, unos lolos los dos, pero después se convierte en papá. Yo te preguntaba recién por qué pensaba él que sus hijos, por ejemplo, siguieran sus pasos, varios de ellos. ¿Cómo lo veías tú también como padre al momento de empezar a formar una familia? No había gran conversación al respecto. Yo sabía que su hijo estaba en el teatro, que había hecho algunas cosas, incluso en un momento con la celebración de no sé qué número de aniversario de la revolución que tuvieron los estudiantes en la Católica, cuando exhibieron ese aviso que decía: chileno, el mercurio miente. Y nosotros hicimos una obra que se llamaba Nos tomamos la universidad.
y donde estaba el Tito también. Pero cuando quisimos hacer una lectura dramatizada de esa obra, el Tito me dijo, no puedo. Él siempre estaba ocupado haciendo 3 o 4 cosas a la vez. Entonces yo dije, bueno, el hijo del Tito que lo haga. Y lo hizo bastante bien el cabrón. Oye, Ramón. qué impresionante eso, siempre de a 4, de a 3, porque ahí se van también teniendo la capacidad, bueno, Alfonso, la Titi, también nosotros como periodistas, ir teniendo la capacidad de recordar, de poder tener todos estos libretos en la cabeza. ¿Cómo lo veías tú a él? Bueno, lo quiso hacer hasta el final. Como un fenómeno, yo no podría hacerlo eso, no podría hacerlo. Él tenía esa facultad. Además que últimamente lo iban grabando de a poco, escena por escena o texto por texto, en fin. Pero ya después, a su edad, la que estaba ahora, obviamente se le perdonaba, pero en su momento él podía hacer de varias horas a la vez. Oigan, y nosotros podemos dejar... Ramón, no sé si te parece con esta imagen para que nos muestres, porque me gustaron todas las imágenes que tú tienes aquí, pero acá se ve muy feliz. Si la puedes sostener un poquito con esa mano para yo poder ayudarte. Héctor se ve muy contento. Cuando nos dieron un premio de la crítica por el Burgués Gentilhombre, a la izquierda del marco está Tito Noguera, Violeta Vidaurre, Eugenio Didbon, Anita González y yo. Ahí se ven. Me Y faltan feliz. los pañales nomás a mí. Una foto inolvidable. Una foto inolvidable, historias inolvidables como el gran Tito Noguera, que ha partido hoy a la edad de 88 años. Estamos dedicando La Tarde es Nuestra, por supuesto, a recordar su legado y también, bueno, esas historias humanas que sin duda nos ha comentado la Anto junto a Ramón Núñez. Ramón, un abrazo gigante para ti y Anto para ti también. Un abrazo. Alfonso. 3 de la tarde con 13 minutos saludamos también a nuestros auspiciadores. No te des más vueltas. Ahora tus apps y servicios favoritos los puedes pagar directamente en tu boleta WOM. WOM, nadie te da más. Titi. Exactamente, bueno, y queremos seguir recordando a Tito Noguera, ese es el espíritu, ese ángel mercader que decíamos arrancaba suspiros. Hay, bueno, una conversación que hoy día vamos a transmitir en el 13, pero queremos mostrarles también un pequeño adelanto de la entrevista de Martín Cárcamo en Tú a Tito Noguera. 85. Sí. No se me nota. Nada, 85. Se me notan. No. Yo los noto. ¿En qué lo notáis? Uy, muchas cosas. Muchos detalles uno lo nota. ¿Pero notáis en qué? ¿Cosas de reacción de cabeza o de físico? No, reacción de cabeza, pero ya uno no camina tan rápidamente. Yo me acuerdo que cuando mis hijos eran chicos y yo caminaba con ellos por la playa, por las rocas, me decían, espérame papá, no vayas tan rápido. Yo les decía, va a llegar el día que van a tener que esperarme ustedes a mí. Ese día llegó.